Hace 8 días empezamos un tema que es la salud mental del creyente. La salud mental del creyente. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde la salud mental ha sido muy quebrantada. Se experimenta ansiedad, se experimenta depresión. Los índices de suicidio han ido aumentando. La gente cada día más anda en afán, en preocupaciones extremas, y todo esto afecta al organismo, ¿no? Afecta al cuerpo, pero no solamente la salud, sino que afecta las relaciones interpersonales, afecta la productividad en el trabajo. Decir que yo tengo una enfermedad mental significa que no voy a dar el 100% en mis proyectos, ¿no? Una enfermedad mental es como una enfermedad física. Si usted de pronto se levantó en la noche a tomar agua y preciso le pegó a la patica de la cama con el dedito chiquito del pie, ¿sí le ha pasado? ¿Cómo duele, no? Y se alcanzó usted a hacer una herida ahí en la uña o en el dedito, y de seguro usted es una persona muy activa en su trabajo. Ese día, ¿a usted cómo le va en el trabajo? No le va muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted está incapacitado por un dolor físico. Igual cuando hay una dolencia mental, emocional, nos sentimos incapacitados y no damos el 100%, no damos el 100%, y eso no es el plan de Dios para nuestra vida, porque Dios, a través de su Hijo Jesús, ha venido a traer sanidad. ¿Sí lo cree? Ha venido a traer sanidad, pero una sanidad integral que va desde la sanidad emocional, la sanidad mental, la sanidad física, una sanidad totalmente completa. Ese es el Dios en el que creemos. Pero tenemos problemas, ¿no? Tenemos circunstancias adversas, problemas familiares. Usted y yo lidiamos con esos problemas personales, necesidades financieras. Algunos de nosotros estamos enfermos, en nuestras relaciones no marchan bien, en nuestro negocio. Bueno, un sinnúmero de cosas que generan en nosotros algo que se llama la ansiedad. ¿Cuántos hemos sufrido de ansiedad? La ansiedad es la preocupación extrema, el afán. Pero también cosas externas nos traen esa famosa ansiedad. Por ejemplo, ¿cuántos nos preocupamos lo que pasó días anteriores con Venezuela? ¿Cuántos nos alcanzamos a preocupar, no? Eso también nos afecta y nos llena de ansiedad, de afán, de preocupación. Lo que está pasando, ayer leía la última encuesta en Colombia y dice que los colombianos lo que más les preocupa ahorita es la parte de seguridad. Eso trae ¿qué? Ansiedad. Ya ni siquiera lo económico. Ya uno sale a la calle y uno está como prevenido. ¿A qué hora va a venir alguien y me va a atracar? ¿A qué hora va a venir alguien y me va a secuestrar? Todo eso va generando en nosotros ¿qué? Ansiedad, preocupación. Repito, ya sean problemas personales, variantes personales, como también aquellas variantes que son externas. Y el problema es que nos acostumbramos tanto a la ansiedad, a la preocupación, que eso va deteriorando nuestra salud, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, a tal punto que nos enfermamos. Por eso hay personas que les toca ir al psicólogo, al psiquiatra, algunas medicadas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir de esa manera, pero el plan de Dios es que tú y yo no vivamos en ese plan. Porque como Él mismo lo dice, Él tiene planes ¿qué? Superiores, más grandes y mejores que lo nuestro. El estilo de vida que Dios ofrece es un estilo de vida donde tú y yo podamos gestionar, manejar la ansiedad, el afán y la preocupación. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios, el Señor,
nos ha equipado con un corazón de tal manera que podamos disfrutar de su paz y de su gozo a pesar de el estrés que hay en nuestra vida. Y lo pongo de esta manera, con este sencillo ejemplo. A ver, creo aquí que todos los que trabajamos, estudiamos en el día, nos preparamos, salimos a hacer nuestras labores, y en la noche o en la tarde, cuando llegamos a casa, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo primero que usted hace? Llega y usted se quita esa ropa, ¿no? Se quita esa ropa que de pronto está sudada, sucia. Se quita esos zapatos que de pronto son un poco incómodos. Usted dice: quiero pegarme una ducha y quiero ponerme las chanclas favoritas que usted tiene en la casa. Yo tengo unas chanclas favoritas y estos días se me había perdido. Yo, mis chanclas, y ya llevan unos añitos las chancletas, pero es que son muy cómodas. El problema es que ya están feitas, maluquitas, y que cuando camino hace un sonido que no es muy agradable para mi esposa. Entonces ella decía: esas chanclas malucas, feas, ¿cuándo las va a cambiar? Vea, hay más chanclas. Y yo: déjeme mis chanclas, que son las con las que yo me siento cómodo. Se me habían perdido. Si esta semana que fui a Armenia a una capacitación las encontré. Y yo, me había quedado en vacaciones, nos quedamos en la casa de una hermana y allá estaban las chanclas. Y yo ya las daba por perdidas, y yo, para la gloria y honra de Cristo, el testimonio es que mis chanclitas las recuperé. Y usted quiere sentirse cómodo en casa, ¿no? Quitarse esa ropa incómoda, sucia, y ponerse una ropa holgada, ¿cierto? Que quede grandecita, una ropa cómoda, unas chanclas cómodas, y descansar. El problema de la ansiedad, como le dije anteriormente, es que venimos de un día pesado, lleno de afán, de preocupación, y en la noche, en vez de querer estar cómodo, también nos ponemos las pijamas incómodas de la preocupación y de la ansiedad. Entonces llega a la casa y empiezan los problemas, y la esposa empieza a decir: venga, ¿qué pasó acá? No tenemos con qué pagar. Y empieza: vea, llamaron al niño del colegio, ¿qué vamos a hacer? Vea la situación como está. Y preciso, usted prende las noticias y empieza usted a ser bombardeado de cosas que le producen ansiedad. Y nunca tenemos la capacidad de vivir, como lo dije anteriormente, de disfrutar el paz y el gozo que Jesucristo nos ofrece. Entonces, el plan de Dios para nuestra vida es ese, de vivir alejados de la ansiedad y de la preocupación. Y de hecho, la ansiedad no es un problema exclusivo de nuestros tiempos. El salmista, allá en el capítulo 37, versículo 7, nos habla, más bien nos muestra que él vivía ansiedad. Él vivía en ansiedad. Dice así: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Este versículo, esta primera parte del versículo, nos demuestra que el hombre estaba ansioso y que le tocaba autorregularse y decirle: vea, estése quieto. Y no solamente estoy hablando de la quietud física, no, estoy hablando de la quietud emocional y de la quietud mental, porque cuando vivimos en ansiedad empezamos a fundirnos mentalmente. ¿Sí le ha pasado que usted le da vueltas y vueltas y vueltas a una sola cosa en su mente? Y dele y dele y dele, usted termina cansado, agotado, pero peor aún, usted ni siquiera puede dormir de tanto estar echándole cabeza al asunto. El salmista se encontraba de esa manera. Decía: necesito encontrar quietud en mi vida. Así como usted y yo también lo necesitamos a veces, porque hay cosas de la vida que nos quita la paz, nos quita el gozo. Y miremos
¿Qué era lo que tenía este bendito salmista? Sigamos leyendo. ¿Por qué estaba tan inquieto, tan ansioso? Dice: no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. ¿Cuál era la preocupación del hombre? ¿Por qué estaba ansioso? ¿Por qué? No porque la gente prosperaba, no, porque él no qué, no prosperaba. Porque es que cuando usted empieza a compararse, usted no se compara para decir: oiga, tan chévere, vea, cambió de carro por uno más modeludo. Oiga, vino de vacación del vecino, vea, el colega mío, vea, está estudiando una especialización, me le salió un buen contrato. No, usted y yo no hacemos eso. Usted y yo miramos ¿para qué? Para decirle: ¿por qué yo no prospero como que el otro está prosperando? ¿Por qué yo no tengo la misma bendición o la misma suerte que tiene aquella persona que la veo que prosperar? Y el salmista es más certero en la condición de su corazón, porque dice: ¿por qué prosperan los malos? ¿Sabe qué me da a entender el salmista que está haciendo? Le está orando al Señor y le está diciendo: Señor, ¿por qué prospera él si yo soy mejor que el que está prosperando? ¿Sí estamos interpretando el corazón del salmista? De pronto puede ser su corazón, puede ser mi corazón. Y empezamos como los gaticos. Usted coge un gatico y empieza a hacerle así al gatico, ¿cierto? La cabeza del gatico, ¿qué hace? Se va acostando así para que le suben más. Y usted con Dios y yo con Dios a veces somos así: Señor, ¿por qué prosperas? ¿Por qué lo prosperas a él? Mira que él es malo. Y Dios: ¿cómo así? Sí, vea que yo no he hecho nada malo, Dios. Yo no me lo merezco, Señor. Mira, Señor, yo voy a la iglesia. Mira, yo me esfuerzo. Y empezamos a exaltarnos. En vez de exaltar a Dios, nos empezamos a exaltar ¿a qué? A nosotros mismos. Y nos llenamos de ansiedad. ¿De qué? De preocupación, de envidia. El hombre está inquieto, el hombre está ansioso. ¿Por qué prospera el otro y no prospero yo? ¿Por qué le va bien al otro? ¿Por qué no me va bien a mí? Y si vemos que la ansiedad es un problema tan antiguo como el ser humano, también podemos ver un Dios que toca este tema. Jesús tocó este tema. Yo le quiero enseñar a través de la palabra de Dios por qué usted y yo sufrimos de ansiedad y cómo podríamos evitarlo, a tal punto de no dejar acumular la ansiedad para que no se convierta en una depresión. Porque cuando ya se convierte en una depresión, significa que ya el problema ha avanzado. Y si usted sufre de depresión, significa que usted tiene que buscar ayuda, no solamente espiritual, porque todo problema tiene su raíz espiritual, sino que también ayuda profesional. La ansiedad es una condición en la cual la mente se siente atraída a seguir dos caminos. ¿Cómo así, pastor? Si esto atrae, o más bien esto genera como resultado un estado emocional que domina nuestros pensamientos y nos quita el sueño. ¿Por qué dos caminos? Porque usted tiene la opción de vivir en su realidad espiritual o vivir simplemente de supuestos. Sí, la ansiedad hace que tu mente corra a 1000 por hora con solamente ¿qué? Supuestos, no realidades. Nos llena de temor. Usted tiene un problema enfrente y el problema puede ser pequeño, ¿no? Pero usted empieza a echarle mente. Y usted empieza a decir: oye, ¿y qué tal si? Por ejemplo, usted le empezó un dolorcito por aquí, digamos aquí en el abdomen, ¿cierto?
Y usted, como sufre de ansiedad, usted dice, bueno, ¿qué será? Y empieza a acordarse del compadre, de la comadre que le dijo, no, ¿se acuerda el compañero del colegio? Sí, no, más que tiene cáncer de colon. Usted empieza a llenarse ¿de qué? De ansiedad. Dice, ay, ¿será que yo tengo cáncer? Empieza de esa manera, ¿no? O de pronto usted tiene una crisis económica. De pronto se le atrasaron en los pagos o el negocio no salió como usted quiso que saliera. Pero como usted sufre de ansiedad constante, usted va a tomar el segundo camino de decir, oiga, me fue mal en este mes. ¿Qué tal que el otro mes me quiten la casa? ¿Qué tal que no pueda pagar el banco? Y ese banco me quite el carro. Oye, pero llevas atrasado ni siquiera un mes. Hasta ahorita estás pensando. ¿Por qué? Porque el que vive en ansiedad siempre está pensando ¿en qué? En lo peor. El temor lo inunda. Por eso la ansiedad es la condición en la cual la mente se siente atraída por dos caminos. ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si esto no hubiera ocurrido? ¿Qué tal si ocurriera? Y usted termina enfermo. Y yo quiero dejarle a usted una promesa, porque el otro camino que muestra la palabra de Dios frente a la ansiedad es lo que nos habla Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, donde dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y ¿a qué? A su debido tiempo Él los levantará ¿con qué? Con honor. Y el versículo 7 dice, pongan sus preocupaciones y sus ansiedades. ¿Sus qué? Sus preocupaciones y sus ansiedades. ¿Dónde? ¿En la mente? ¿Donde la comadre? En la queja. No, en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahí está la solución a la ansiedad. Creer que esta palabra está vigente. Creer que esa palabra es para mí. ¿Cuál es la palabra? Él cuida de ti. Él cuida de tu familia. Él cuida de tus finanzas. Él siempre, nuestro Padre Celestial, va a querer lo mejor para tu vida. Ahora, sea sincero, ¿usted es capaz de apropiarse de esta palabra? Lo que dice Pedro ahí en su primera carta, el versículo que acabamos de leer. ¿Usted es capaz de apropiarse de eso? Creer firmemente que aunque usted diga, no, el problema sigue ahí, la enfermedad sigue ahí, la situación con mi cónyuge, en mi familia sigue ahí latente, me está destruyendo. Aún en medio de esa circunstancia, usted hoy puede decir que Él me cuida. Usted puede apropiarse de eso, porque la fe no es decir nada más amén. No, la fe es creer aún cuando mis ojos físicos ven que las circunstancias no son las que espero. En medio de la enfermedad Él está cuidando de ti. En medio de la escasez Él está cuidando de ti. En medio de tu descalabro emocional, de tu descalabro familiar, Él está cuidando de ti y seguirá cuidando de ti. Cuando tú entiendes eso, lo interiorizas, le hablas a esa situación que no va a cambiar simplemente por eso, sino más bien declaras para tu vida que esto es una realidad, de que Él cuida de ti. Tú vas a descansar y vas a poder vivir en la plenitud de Cristo, en lo que Él quiere que tú vivas, en paz y en gozo. Ahora, como lo dije, Jesús tocó el tema, abordó el tema, donde en Mateo capítulo 6, ahí está el gran sermón del monte, donde Jesús nos habla de por qué nos dejamos llenar el corazón de la ansiedad, de esa preocupación extrema, de ese afán.
Y le voy a hablar acerca de algunas causas. Son 5 causas. Y quiero decírselas para ver si usted se siente identificado, porque para solucionar un problema primero hay que aceptar que tengo un problema, ¿no? Para buscar la solución del problema primero tengo que aceptar de que hay un problema, de que hay una raíz del problema, que puedo salir de esa circunstancia. Bueno, vamos a ver, porque si estás viviendo de ansiedad, si estás viviendo de enfermedades emocionales, mentales, de pronto está la palabra que Dios tiene para ti. Y tú o puedes enfrentar si ya lo estás viviendo, o puedes prevenir para que no te pase. Alguna de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús lo primero que nos enseña en Mateo 6 es que viene la ansiedad a mi vida cuando tenemos sentimientos de incompetencia y frustración. ¿Sentimientos de qué? Incompetencia y frustración. Ahora, cuando vienen los problemas a nuestra vida, pueden llegar a ser tan abrumadores, tan grandes, que de seguro nos van a hacer sentir pequeñitos, incompetentes, insignificantes, incapaces de poder vencerlos. Eso es lo que hacen los problemas en nuestra vida. Claro, yo antes estaba seguro de que lo podía lograr, de que ese proyecto que empecé iba a llegar al éxito, de que yo iba a tener una buena vida. Pero llegaron los problemas y esa persona que se sentía muy orgullosa, muy valiente, muy fuerte, se ha ido menguando y solamente queda una persona débil y pequeña, incompetente. Y Jesús lo habla de una manera muy gráfica en el versículo 26, ahí en el capítulo 6. Y dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Un ave fue diseñada para sembrar, un ave fue diseñada para cegar, para almacenar en graneros, ¿no es cierto? Pero aún así cada mañana ellas se levantan con la convicción de que hay un Dios que les va a proveer el alimento. No están preparadas, no tienen competencia para eso. Sí, a veces te sentirás incompetente, con incompetencia, sentimientos de frustración por no poder hacer lo que siempre has querido o lo que pretendías querer hacer. Se te van pasando los años y venga, pero yo cuando tenía cierta edad pensaba en estos proyectos y no se están dando esos proyectos y ya me siento impotente, incompetente porque ya no tengo la misma energía. Ahora, ¿qué será de mi vida? Y te empiezas a llenar de ansiedad en el corazón, de preocupación. Pero la promesa de Dios ahí está al final del versículo. No valéis vosotros mucho más que ellas. Ahí está el secreto para manejar la ansiedad. ¿Y cuál es el secreto? De que Dios puso en ti un valor. Tú vales en las manos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios no te ve a ti, no tiene un concepto de valor dependiendo de lo que tú tienes. El ser humano sí. Por eso la canción dice: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero Dios no te ve así. No, Dios te ve como tu hijo, como su hijo. El Señor dice: tú eres mi hijo y tu valor no depende de qué, de lo que tienes. Porque la ansiedad llega porque no tenemos. Nuestro valor como persona a veces lo ponemos en el estándar de cuánto tengo, cuánto me proyecto. Pero Dios no te ve así. Dios te dice: mira, tú eres valioso para mí. Y si cuido las aves del cielo, ¿cuánto más no te voy a cuidar a ti, que eres mi hijo, eres sangre de mi sangre, di mi vida por ti? Y cuando tú crees eso para tu vida,
La ansiedad no anida en tu corazón. La ansiedad no anida en tu corazón. A ver, los que somos papás, ¿cierto que vemos a nuestros hijos siempre igual? Usted ve a su hijo, así sea el mejor del colegio, así sea el peor, así tenga o no tenga, ese muchacho, esa muchacha sigue siendo su hijo y su amor es incondicional, ¿o no? ¿Cuánto más el valor de nuestro Padre Celestial? Así que cuando te sientas incompetente, cuando los problemas, los retos de la vida te abrumen y te sientas pequeñito, recuerda que tienes un Padre Celestial grande, que te ama y que te cuida y que siempre va a querer lo mejor para ti. ¿Sí lo cree? ¿Cuántos dan un gloria a Dios por eso? ¿Qué más genera ansiedad en nuestra vida? El deseo de cambiar aquello que está fuera de nuestro control. A ver, ¿cuántos somos controladores aquí? ¿Ah? ¿A cuántos nos gusta tener todo bajo nuestro control? ¿Sabe cuál es el problema de eso? De que pasan los años y eso se va volviendo más latente en nosotros. Y entonces usted conoce a aquella persona controladora que dice: desde que nací yo aprendí a hacer las cosas de esta manera y moriré haciéndolo de esta manera. ¿Por qué? Porque me ha dado resultados, tengo el control sobre eso. Usted le dice: venga, hagámoslo así, venga, cambiemos de opción, abramos la mente, el corazón. No, Señor, porque como ya lo sé hacer, como ya lo domino, ya tengo el control. Aquella persona que es controladora va a llenar su corazón de ansiedad y de preocupación. Y Jesús lo dice de una manera muy cómoda, muy cómica. En el versículo 27. Póngale cuidado que cuando una confesión aquí, yo le doy gracias a Dios de que yo soy más alto que mi papá y que mi mamá. No es la verdad, yo le doy gracias a Dios. Estamos mejorando la raza. Y oro al Señor de que mis hijos sean más altos que yo. Pero en la adolescencia me empecé a darme cuenta que todos mis compañeros eran más altos que yo. Y yo: ¿qué pasó acá, Dios? Y yo decía: Señor, ¿cómo hago para qué? Para crecer. ¿Cómo hago para crecer? ¿Será que juego basquetbol? ¿Ah? ¿Qué hago? Pero la estatura es algo que tú y yo no podemos ¿qué? Controlar. Y Jesús lo dice, mire, dice: ¿y quién de vosotros, versículo 27 estoy leyendo, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? O sea, ¿es posible por el afán hacerse más alto? ¿Es posible? ¿Es posible manejar a través de la ansiedad, a través del afán, a través de la preocupación, algo que usted y yo no podemos manejar? Entonces, ¿por qué no se llena nuestro corazón de ansiedad? ¿Por qué? Póngale cuidado que una vez estaba yo poniendo la primera plancha de mi casa y ya tenía todo armado, tenía el cemento comprado, ya había hecho la contratación, venía un camión con una cuadrilla de trabajadores con su trompo a fundir toda la plancha. Y me levanté a las 4 de la mañana, puse a hacer comida como para 20 personas. Una frijolada ahí ¿con qué? Con pata de marrano, oreja de marrano, así como la que usted está pensando en este momento, con esta hambre a mediodía. Puse a hacer el arroz, el guacamole, la carne de cerdo así bien asadita. Y empezaron a llegar los trabajadores. Empezaron a llegar y preciso a las 7 de la mañana empezó a llover. Y entonces yo dije: ay, Señor, ¿cómo así? Está lloviendo. Dios, no puede llover porque ya está todo preparado, todo listo. Entonces yo estaba, y dije: no, hay que hacer algo. Me acordé de aquel personaje bíblico, aquel profeta de Dios que oró para que el cielo se cerrara. Se cerró por 3 años. Y dice: aquel hombre de fe, ¿cierto? Aquel hombre de fe con las mismas luchas que usted y yo tenemos, oró y el cielo se cerró. Y dije: no, Señor, esta palabra es para mí hoy, esta palabra es para mí. Y empecé a orar: Señor, los cielos se
cierran, Padre. Empecé a reprender. Por ahí había escuchado uno de esos pastores que decía que uno no tenía que hablar, sino exigirle a las cosas que pasen. Te exijo nubes, en el nombre de Jesús se cierran, no llueve. Después pasé a etapas de oraciones que uno tiene, ¿no? Primero uno todo guerrero, después, Señor, por favor. Padre, mira a tu hijo, Señor. Soy tu siervo, Padre. Me he portado bien, Señor. Mira, no he pecado contra ti, Señor. Mira. Y ore al Señor. Y dejé que mi corazón se llenara de ansiedad con algo que yo no puedo, ¿qué? Controlar. ¿Quién puede controlar el clima? Sobre todo en esta ciudad, ¿no? Y empecé a llenarme de temor, de ansiedad y a pensar más de la cuenta. Y ahora, de seguro, el maestro me va a cobrar más, un día más de trabajo. La comida se me va a perder. Me empecé a preocupar, me empezó a doler la cabeza, me empezaron a temblar las manos, a sudar. Señor, ¿yo qué hago, Dios? Y así me dejé llenar de ansiedad el corazón cuando al lado el maestro me dice: Davidcito, son las 9 de la mañana, no has campado, me voy. Yo, ¿cómo así, David? Sí, ya nos vamos todos. Y yo preocupado con esa ansiedad y salgo y claro, había dado un cambuche y todos los trabajadores estaban ahí tomando tinto, frescos, tranquilos. Y la persona que había contratado, una persona más grosera, por cada 10 palabras 9 eran groserías. Y me dice: don David, yo le doy gracias a Dios hoy porque llovió. Y yo, ay bendito. ¿Por qué no? Es que ayer trabajamos hasta la 1 de la mañana. Y yo creo que era mejor que hoy yo descansara. Ya me voy, David, nos vemos mañana. No me preocupe por el precio, dejamos en lo mismo. Y llega el maestro: no, pues ya que él se fue, pues yo también me voy. Nos vemos, Davidcito, bien, ánimo, tranquilo, fresco como una lechuga. Me dice mi papá: de la comida, ay, yo ya la guardé por allá en un congelador que tiene la iglesia, eso mañana lo descongelamos. Todo mundo fresco. ¿Y yo qué? Ansioso y temeroso por algo que no podía, ¿qué? Cambiar. De pronto en su vida hay circunstancias que usted no puede cambiar. De pronto hay personas que usted no puede, ¿qué? Cambiar. Y cuando usted no puede cambiar ni las circunstancias ni las personas, ¿sabe qué es lo que Dios dice que haga? Vaya a Dios, que Él es el único que sí puede lidiar con esas personas que no pueden cambiar, con esas situaciones. Pero tratar de cambiarlas solamente hace que demostremos incredulidad y sufrimos más. ¿Qué es más fácil? Dígame la verdad, ¿qué es más fácil? Cuando usted se enfrenta a una persona, sea su papá, su mamá, su esposo, su esposa, que usted lo quiere cambiar, ¿no? Usted lo quiere cambiar. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a orar a la presencia de Dios o darle cantaleta? Sí, ¿cómo no? ¿Qué disfruta usted más? Ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, cámbialo, o empezar a cantaletearlo. Porque muchos aquí de nosotros disfrutamos más la cantaleta que ir a la presencia de Dios. Ay, es que le dije, véalo. Ay. No, hay que cambiar, ¿qué? De mentalidad y decirle: Señor, llevo 10, 20 años con este hombre y siempre lo mismo, me deja la toalla mojada en la cama. Y le he dicho todos los días, y ese hombre no cambia. Es mejor ir a la presencia de Dios y que el Señor te diga: pues, si no le gusta, pues vaya, la cuelga usted. Sí, ¿cómo no? Las amas de casa me hicieron una cara así, ¿cómo no? Porque a veces nos gusta más que tratar de cambiar a las personas por nuestras formas y no ir a la presencia de Dios. Y si no aceptas que el único que tiene el control de las cosas que tú no tienes el control es Dios, te vas a enfermar.
te va a dar ansiedad, te vas a hacer daño. Otra que nos explicó el Señor Jesucristo de por qué hay ansiedad en nuestro corazón es por nuestra desconfianza hacia el único que puede proveer para nuestras necesidades. Nuestra desconfianza hacia el único que puede proveer para nuestras necesidades. Mire lo que dice la porción bíblica en el versículo 28. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo la ven? ¿Ve Jesús con mucho amor diciéndolo? Ustedes se dejan llenar el corazón de ansiedad a causa de que ustedes son ¿qué? Incrédulos, hombres de poca fe. Dios va a proveer lo que necesitamos. Dios va a satisfacer nuestras necesidades solo cuando Él vea que tú has puesto tu confianza en Él. Créele. Es que le creemos más a los demás. ¿Y tú? ¿Ya tienes lo necesario? Claro, es que yo soy un profesional activo, me desenvuelvo bien. Yo confío en mí mismo. Ojo que eso se llama ¿qué? Incredulidad, hombres de poca fe. No, es que yo estoy confiando en ese viaje que voy a hacer, en ese negocio, y ponemos nuestra confianza en todo menos en el Dios que nos promete que nos dará lo necesario. Él nos dará lo necesario. ¿Sabe cuál es el problema en este punto? Que a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades. Es verdad. Pongo un ejemplo. De pronto usted está orando para que Dios le dé ese trabajo a su hijo, ese trabajo que él está buscando. Sí, Señor, por favor, dale ese trabajo a esa hija que tengo, dale ese trabajo a ese hijo que tengo, Señor, en esa empresa. Estamos orando. Pero ¿qué tal que la necesidad de su hijo no sea un trabajo, sino una persona, un contacto? Que le dé una propuesta para generar empresa. A veces no sabemos cuáles son nuestras necesidades, no sabemos cómo orar. Señor, dame plata, Dios, necesito dinero, dame plata, esa es mi necesidad. Pero qué tal que Dios, que sí conoce realmente tu necesidad, te esté diciendo: tú no necesitas plata, tú necesitas carácter. Porque aquellas personas que tienen un carácter bien formado son aquellas personas que prosperan y que se mantienen en la prosperidad económica. Y tú orando por plata y Dios diciendo: no, te voy a dar ¿qué? Carácter. ¿Y cómo se forja el carácter? ¿A través de qué? De los problemas, de las personas complicadas. Entonces, si ves, a veces no sabemos cuáles son nuestras necesidades, pero la promesa de Dios dice: hay una persona que sí conoce todo, es el Espíritu Santo. ¿Quién conocerá la mente de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce tu espíritu? El Espíritu Santo. Aun cuando no sabes cómo pedir ni por qué pedir, aun cuando no reconoces tu necesidad, hay un Dios que intercede por ti con sonidos indecibles, que sí sabe pedir lo que realmente necesitas. Créele a Dios. Otra que Jesús nos enseñó el por qué vivimos con ansiedad, y es por las prioridades organizadas incorrectamente.
¿Por qué? Por las prioridades organizadas incorrectamente. Vaya conmigo al versículo 33. Mire que Jesús está diciendo, vean las aves, ¿cierto? Con el ejemplo de las aves, Jesús estaba diciendo la necesidad más básica que tiene el ser humano, que es la alimentación. Dios la quiere ¿qué? Proveer. Después con el vestido, ¿no? Que ahí va incluido el techo, el tener buenos servicios públicos. Aún así, a través del ejemplo de los lirios de los campos, nos está diciendo, ojo, que Dios les va a proveer hombres de poca fe. Ojo, sí, eso es importante. Claro, la comida es importante, el vestido es importante, pero hay algo mucho más importante que se convierte en vital. Algo con lo que tú no podrías, si no lo tienes, no podrías vivir. Y Jesús, ahí en el verso que le dije, ¿cuál fue el que le dije? El 33 habla de manera clara. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice algunas, sino que todas estas cosas os serán añadidas. Nos gusta la parte de que todas las cosas nos serán añadidas, pero a veces obviamos la parte donde Jesús nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es aplicar el gobierno de Dios a nuestra vida. Es saber que sobre todas las cosas hay un Dios que está sentado en el trono, tiene todo el control, tiene el poder, la gloria y la honra son para Él, y que nosotros le debemos la vida a Él, que nosotros le rendimos cuentas a Él. Le pongo un ejemplo práctico para que pueda hacerme entender en esta tarde. Por ejemplo, usted todas las mañanas sale a trabajar o a estudiar, y aquella persona que no busca o no tiene prioridad el reino de Dios y su justicia, empieza a hablar mal del trabajo. Ay, hoy el lunes, a ver cuánto nos gustan los lunes para ir a trabajar. Ay, qué mamera, ahora me toca enfrentarme en ese caso. Vea ese paciente que tengo, problema ahí. Ay, ese cliente que me tiene horrible. No, vea, ese aparato se dañó otra vez. Ay, no, trabajo tan maluco que tengo, y empieza a quejarse. Pero cuando usted tiene el reino de Dios como prioridad, usted le dice, Señor, gracias por este trabajo. Y voy al trabajo contento y gozoso, porque la Biblia dice, no trabajen como para quién, para los hombres, sino trabajen como si fuera para Dios. ¿Eso qué es? Vivir en el reino. Tú te levantas y dices, no, el reino de Dios está en mi vida. La promesa de Dios dice, oiga, no ponga en poco los comienzos, su pequeñez. Ojo, porque Dios al que es fiel en lo poco, en lo mucho, le pondrá. Eso es vivir en el reino. Buscar las cosas del reino, buscar el alimento espiritual, buscar la presencia de Dios, venir a la iglesia, eso es buscar el reino, servirle a Él en un ministerio. Todo eso hace parte del reino. Hacer lo que Jesús dice. Y cuando tú pongas tus prioridades en orden, cuando tú hagas todo lo que tú haces, ahí en el mundo secular, ahí en tu trabajo, en el estudio, cuando tú hagas todo con un sentido de adoración y de amor, diciendo, Señor, gracias, ahí estás poniendo el reino de Dios en primer lugar, porque cada acto de tu vida va a ser un acto de adoración para Él. Y termina Jesús diciendo, ¿por qué usted y yo sufrimos de ansiedad? Por la preocupación por el futuro. ¿Preocupación por qué? Por el futuro. Termina Jesús concluyendo el capítulo 6 en el versículo 34. Así que
no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. A ver, sea sincero conmigo. ¿Cuántos nos levantamos esta mañana pensando en el día de mañana o en la semana que entra? Sea sincero. ¿Cuántos nos levantamos esta mañana ya pensando que hoy estamos aquí a 11 y que el servicio público se vence el 15 y que todavía la plata no ha llegado? ¿O cuántos estamos en el culto y en vez de estar pensando en meditar en la palabra de Dios, estamos pensando, ¿y ahora dónde llevo a mi familia a almorzar? ¿Será que vamos a la casa? ¿Cierto? Porque hay que ahorrar plata. ¿O será que vamos al camarón quillero o al churrasco? O como el pastor, domingo que se respete, domingo de arroz chino. Pensamos que en el qué, en el futuro. Eso te va a generar qué, ansiedad. Ahora no estoy hablando aquí que no planees tu futuro. No, Jesús no está hablando de eso. Sí podrás planear tu futuro, pero cuando tú no disfrutas de tu presente pensando en el futuro, estás pecando contra Dios, estás siendo incrédulo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, Señor, lo que me diste hoy no me basta para disfrutarlo. Estás siendo desagradecido. Señor, lo que me diste hoy, estar al lado de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, aún si nos toca irnos a un parque con un termo de agua nomás, no lo puedo disfrutar porque estoy pensando en qué, en el mañana. Eres un mal Dios, Señor, te equivocaste. Me diste menos de lo que yo merecía. Así le estás diciendo a Dios cuando te empiezas a preocupar más por el mañana y no disfrutar del cuándo, del hoy. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios que fue dada en esta mañana, en esta tarde, el día de hoy? ¿Estás viviendo con ansiedades, con preocupaciones? ¿Estás pensando si ese hombre te va a dejar o no te va a dejar? ¿Qué estás pensando? ¿Sabes qué deberías pensar en este momento? ¿En qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Conoce usted la ley de Newton? Toda acción tiene una ¿qué? Una reacción. La acción es la palabra de Dios que debe generar en ti o que está esperando de ti una ¿qué? Una reacción. La reacción tuya puede ser dos cosas. La primera, rechazar la palabra de Dios. ¿Cómo la ve? O la segunda, decir con humildad, Señor, me has hablado hoy. Me has hablado hoy, quiero comprometerme. ¿Se acuerda cuando empecé este culto diciendo que sin compromiso no hay qué? Amor. El amor lleva ¿a qué? Al compromiso. El Señor te ama y ha dado esta palabra para ti. ¿Será que tú quieres comprometerte hoy con Él? Cierra tus ojos y habla con Él. ¿Cómo estás viviendo tus días? ¿Cómo va esos sentimientos de incompetencia, de frustración? ¿Los llevas a la cruz del Calvario? ¿Oras? ¿Sirves a los demás? Eso es un buen método para no sentirnos tan incompetentes, tan frustrados. Servirle al prójimo. Porque cuando tú le sirves al prójimo te sientes orgulloso, útil. ¿Hace cuánto no le sirves al prójimo? ¿Hace cuánto no le ayudas a ese familiar que tú sabes que por X o Y motivo no merece tu ayuda, pero aún así decides en tu corazón ayudarle? ¿Hace cuánto no le ayudas a ese vecino, a esa vecina? No le sirves. De seguro que si le sirvieras, no tendrías ese sentimiento de incompetencia. Entrégale al Señor en esta tarde
el control de lo que no puedes controlar. Vamos, háblale, dile: Señor, te entrego lo que no puedo controlar. Ya esta relación con mi esposo, con mi esposa, ya no lo puedo controlar. Señor, te la entrego a ti. Te entrego esta enfermedad, Señor. Ya he hecho lo que he tenido que hacer. Te la entrego a ti, Señor. Descanso en ti. Descanso en ti. Vengan a mí los que estén cansados, agotados, abatidos, y yo los haré descansar.